Recording in progress. Va, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Lo que acabamos de ver es el tráiler de la segunda película de Federico Cecchetti, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues estamos muy emocionadas y emocionados porque tenemos la presencia de este director mexicano que se ha dado la tarea de trabajar con pueblos originarios y desde la ficción. Ya es su segundo largometraje, que está en proceso de construcción. Eh, y bueno, pues queremos platicar un poco con él sobre su trabajo y su relación con la investigación de las tradiciones de este país tan diverso, ¿no? Que a veces pensamos que es universo, pero es multiverso. Y bueno, pues, ¿cómo estás, Fede? Hola. Hola, pues muchísimas gracias. Estoy muy contento que me hayan invitado y pues aquí con mucho gusto de participar y saludos a todos. Gracias por estar. Pues bueno, les voy a introducir un poquito de lo que es la Muestra Internacional de Cine del Istmo de Tehuantepec, y que un poco esta charla surge en alianza con la UC, que muchísimas gracias por prestarnos el espacio y la plataforma para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Estaremos colaborando en muchas cosas que ya se enterarán por nuestras redes sociales, que bueno, en un ratito se las compartimos. Y bueno, les cuento un poco. La MIC-ISMO surge con el objetivo de descentralizar la exhibición y producción cinematográfica en México y también promover el intercambio cultural nacional e internacional. Nuestras sedes principales son en Juchitán, Tehuantepec, Ciudad de Oaxaca y la Ciudad de México. La muestra empieza el 20 de octubre, termina empieza el 1 de octubre y termina el 20 de noviembre. Y bueno, este año tenemos como invitado a Alemania. Cada año tenemos un país invitado y el chiste es intercambiar filmes, talleres, conferencias, incluso fotografías y gráfica. Entonces, bueno, desde ahí surge la MIC y la idea es llevar cine que casi no se ve a lugares donde casi no se ve. Y bueno, por supuesto pasamos por aquí, por la ciudad, pero queremos poner el ojo en otro lado y en otro lugar. Y bueno, les voy a hablar un poquito más a fondo de nuestro invitado el día de hoy. Federico Cecchetti es egresado del CUEC, que ahora es la ENAC de la UNAM, y también del Centro Experimental de Cinematografía en Roma. Se especializó en guión y en dirección. Es director y guionista de 10 cortometrajes que han participado en distintos festivales nacionales e internacionales. Su primer largo como director y Buenas tardes, guionista. mi nombre es Natalia Lagarza y me gustaría solicitar una factura para Regiogas. Nat, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Ya está silenciada. Es que ya es fin de mes y todos estamos facturando, ¿no? Es un poquito lo que pasa en estas ondas del Zoom, ¿no? Hay que facturar. Sí, hay que facturar último día, No, yo también lo hice. Vamos a continuar. Sí, muchas gracias. Continuamos. Qué bueno que me recordó que tengo que facturar. Ok. Su primer largo como director y guionista, El sueño del Maracame, obtuvo 12 nominaciones a los premios Ariel en 2017, incluyendo Mejor Director, Guión y Película, además de las nominaciones de los dos actores protagónicos, que son actores naturales, es decir, personas que no estudiaron la carrera de actuación. Y bueno, ellos son parte de la Sierra Huichol. Ganaron el premio a Mejor Música Original y Mejor Ópera Prima. También fue galardonado con el premio a Mejor Primero o Segundo Largometraje de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Se ha presentado en festivales como Chicago International Film Festival, Mannheim, Heidelberg, La Habana, la Mostra de Sao Paulo, Cine Latino de Toulouse, entre otras más de 20 selecciones. En 2016, Federico participó en la residencia de la Cinefundación del Festival de Cannes, donde escribió el segundo largometraje, que es el que vimos al inicio, Viaje al País de los Tarahumaras.
Este proyecto ha recibido las becas de escritura del Moulin Dandé y Fondo de Reescritura del CNC en Francia, y obtuvo el premio de desarrollo Talent on the Road en el GFFF de Los Cabos. El proyecto cuenta con los fondos de Ficine y Focine y será finalizado en este 2021. Entre otros asesores de guión tuvo a Jean-Claude Carrier y Berta Navarro, y ha participado en programas formativos como Mexican del GIF 2016, Locarno Filmmakers Academy, Berlinale Talent Campus. Y recientemente Federico participó en los talleres de dirección de actores de Luis Mandoki, que justo suceden por ahí, por sus instalaciones en la UC. Ha sido 2 veces beneficiario del FONCA en los programas Jóvenes Creadores para la escritura de su guión El Sueño del Baracame, y en el programa de coinversión y estímulo de proyectos culturales con su tesis fílmica Los Trashumantes, que también fue nominado al Ariel. En su faceta como productor es socio fundador de la productora Biznaga Films y productor del proyecto fue... ¿Sí me están escuchando bien? Sí, Ya. te fuiste un momentito. Buenísimo. Bueno, les contaba un poco de la faceta de productor de Fede, que tiene la productora Biznaga Films. El último proyecto fue Fuego Negro, dirigido por Bernardo Arellano, que está en Netflix, si le quieren echar un ojo. Y bueno, ha trabajado con actores como Marina de Tavira, Gerardo Taracena, Joaquín Cosío, Mariana Treviño, Enoc Leaño, Erendira Ibarra y Tenoch Huerta. Y bueno, podemos comenzar ahora con la entrevista. La idea es hacerle algunas preguntas a Federico. Yo le voy a hacer algunas preguntas, vamos a charlar, y al final, quienes tengan ganas, pues levanten la mano y vamos a abrir un espacio abierto al público para conversar con él. Y bueno, quisiera que nos contaras un poquito, Fede, de la película que estás dirigiendo en este momento. Ok, bueno, antes que nada, otra vez muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, mi segunda película se llama Viaje al País de los Tarahumaras y narra el viaje que hizo el poeta y dramaturgo Antonín Artaud. Tal vez ustedes lo hayan oído nombrar. Él fue un poeta surrealista, actor, dramaturgo. Bueno, fue un intelectual como muy heavy metal del surrealismo en Francia. Y Artaud vino en los años 30 porque él creía que para nutrir el teatro de la época, él quería como conocer los rituales, como los rituales que había en México de la manera más profunda y más vivencial posible, porque para él estaba ya como cansado del teatro en Francia, que se había vuelto como muy burgués y como todo muy intelectualizado. Entonces tuvo como esta necesidad de venir a México y internarse. Primero pues estuvo en la Ciudad de México varios meses y después se fue a la Sierra Tarahumara con la creencia de que ahí iba a encontrar las raíces más profundas del teatro. Él había escrito un libro que se llamaba El teatro y su doble, poco tiempo antes de venir, y pues bueno, él formulaba todas estas ideas donde el teatro era como una reconexión con el ritual y con lo ritual. Entonces, pues él se adentró a la Sierra Tarahumara buscando el gesto primordial, como él lo llamaba, y quería encontrar en estas danzas pues la manera de renovar en general el arte. Y pues bueno, él consumió, estando allá, participó en varios rituales, entre ellos en el ritual del peyote o el jicuri. Y después de eso se regresó a su casa y se volvió loco y lo internaron en un manicomio donde pasó prácticamente el resto de sus días y siguió escribiendo muchísimo en esos 9 años de internamiento, y él estuvo siempre recordando su experiencia en la Sierra Tarahumara como algo muy, muy valioso y muy único en su vida. Para él fueron los mejores momentos de su vida, ¿no? Y entonces, bueno, él es el principal eje de esta película, ¿no? Que retrata el viaje de Artaud, pero sobre todo visto desde, no solo desde su ideología y de sus posturas estéticas, sino también
desde el punto de vista de la, digamos, de la terapéutica tarahumara, ¿no? Entonces, estuve como varios años investigando con ellos cuál es su terapéutica y qué significa para ellos tanto el ritual como el acto de la danza del peyote específicamente, ¿no? Entonces, bueno, esta plática yo le quise poner cine y peyote. En realidad podríamos decir que el subtexto o el subtítulo podría ser el cine y el ritual, por ejemplo, o el cine y lo sagrado, porque no se trata simplemente como del peyote, como el hecho como del cactus, del consumo o del psicodélico o de los efectos que pueda tener, ¿no? Sino se trata como de hacer una vinculación entre el arte y lo sagrado. Y independientemente de esta película, para mí este tema es algo que resuena mucho. Y por eso quise elegir a Artaud como el sujeto de esta segunda película, porque nuevamente él pone como el dedo sobre este tema de lo sagrado en el cine, lo cual creo que vale mucho la pena repensar y revalorar hoy en día, donde, pues, no sé, muchas de las cosas que vemos en la pantalla, por lo menos para mi gusto, pues muchas veces son muy superficiales o, no sé, yo tengo como un poco la misma sensación de Artaud en su tiempo de como de aburrirme un poco de cuando veo en general el cine, porque me parece que le hace falta como esta conexión como con lo esencial, ¿no? Entonces, me gustaría nada más, tengo una cita de Artaud aquí que me gustaría compartirles. Él dice que los ritos primitivos de los indios están en comunicación con la tierra y sus danzas. Sus jeroglíficos animados, sus movimientos ocultos, traducen inconscientemente las leyes de la tierra. Yo creo en una fuerza que duerme en la tierra de México, y es para mí el único lugar en el mundo en donde duermen fuerzas naturales que pueden servir para los vivos. Yo creo en la realidad mágica de estas fuerzas, lo mismo que se cree en el valor saludable y curativo de ciertas aguas. Yo creo que los ritos indios son las manifestaciones directas de estas fuerzas. No quiero estudiarlas como arqueólogo ni como artista. Las estudiaré como sabio, en el sentido propio de la palabra, y procuraré dejarme penetrar en conciencia por sus virtudes curativas del alma. Cuando se agota el magnetismo humano, ha de volver a la tierra para recuperar sus fuerzas. Entonces, con esta idea de recuperar como estas fuerzas vivas que están en la tierra y en los elementos y que las danzas de los indígenas las retoman, entonces es en este sentido en el cual yo he basado mi cine y por eso, bueno, como les decía, pues Artaud es un pensador indispensable para mí. Pues muchísimas gracias, me encantó la cita y sobre todo esta reflexión del tema de volver a introducir lo sagrado en las artes, ¿no? La siguiente pregunta tenía que ver por qué el peyote es un tema recurrente en tus filmes, ¿no? Porque también se toca en El sueño del Maracame, pero creo que más bien me gustaría, que un poco ya lo respondiste, ¿no? Es meter otra vez lo sagrado en el cine. ¿Podríamos ahondar en la idea de lo sagrado para ti? Sí. Bueno, para mí, digo, siempre me ha dado como mucha curiosidad también, pues, cómo toman lo sagrado las culturas originarias de México. Entonces, de hecho, fue gracias a que una vez comí peyote y después eso me llevó a conocer a un maracame huichol y entonces él me invitó a su comunidad porque quería, pues digamos, él quería dejar un testimonio. Su hija más chiquita se graduaba de la primaria y entonces él vino a buscarme porque quería hacer un video que quedara como, digamos, como testigo de este acto, ¿no? De esta graduación. Entonces, así es como pues yo llegué a la Sierra Huichol y se me ocurrió pues hacer una película, o sea, como tuve la suerte de que 2 días después de eso fuimos a grabar la escuela primaria y hubo un evento que fue la fiesta del peyote, se llama Jicurineira, y es una festividad que hacen al inicio de la temporada de aguas los huicholes, que en realidad se llaman Huirrárica,
y tuve la oportunidad de presenciar esta fiesta que me encantó. O sea, como me marcó muy profundamente el hecho de cómo hacen las danzas, cómo están tan conectados con la naturaleza y en general con la tierra. Y entonces, pues, quise hacer una película sobre eso, ¿no? Esto me llevó a conocer más a fondo la cultura y también, pues, sobre todo la relación que tienen con los sueños, los chamanes, los maracames, ¿no? Que se llaman así los chamanes huicholes. Y bueno, entonces a mí me impresionó mucho porque, por ejemplo, yo le preguntaba al maracame que se llamaba Toño Parra. Bueno, él falleció este año, desgraciadamente, pero bueno. Él siempre me decía, bueno, pues es que yo aprendí a cantar y a curar a través de los sueños. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Yo dije, o sea, ¿cómo uno puede aprender a curar en los sueños? Y pues me di cuenta que esta era pues la constante que tenían todos los chamanes de allá. Y entonces, digamos, yo hice esta película, El sueño del maracame, como un ejercicio de investigación prácticamente. Y más allá de eso, pues como una hipótesis personal de cómo puede ser que se pueda aprender a curar en los sueños. Entonces, pues justamente esta película pues es como una hipótesis muy personal de cómo yo entendí que eso se lleva a cabo. Y de la misma forma, ahora que fui con la cultura tarahumara, pues aprendí que realmente son muy, muy diferentes el concepto que tienen del uso del peyote o del jicuri para hablar en términos sagrados como deberíamos de hablar en esta plática. Y pues bueno, me di cuenta que ellos también, los sueños es una de las cosas principales de cómo se puede curar. Y entonces, digamos, los chamanes tarahumaras salen de su cuerpo en su alma para buscar las almas perdidas de los enfermos y saber cómo se tienen que tratar. Entonces, me parecieron como una cosa que para ellos era tan cotidiana como hablar de el alma que sale del cuerpo en los sueños y busca las almas perdidas y de cómo se puede curar a través de los sueños, que para nuestra cultura pues es algo como completamente irreal o fantástico, o como más digno de Harry Potter que de otra cosa, ¿no? Pero para ellos es una cosa viva. Y entonces, bueno, a mí me interesó mucho tratar estos temas y sobre todo aprovechar como el cine como un pretexto también para investigar y aprender cosas y aprender de otras culturas, que más allá de como de la experiencia que esto te da como creador o como artista, pues es también una manera pues muy, muy bonita como de, o experiencias de vida que me han marcado mucho y que quiero compartir con el cine que estoy queriendo hacer. Ok, perdón que apagué mi cámara, pero están moviendo cosas en mi casa. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo investigaste antes de escribir tu guión sobre los huirras o sobre los raramuri? Pues los dos proyectos me llevaron mucho tiempo de investigación. En El sueño del maracama yo empecé en 2010 y básicamente la película se hizo en 2014, entonces fueron casi 4 años de investigación y escritura. En realidad, porque, este, mm, pues sí, o sea, para realmente poderse adentrar en una cultura que es tan distinta y no solo con fines como de lograrla entender, sino también con fines prácticos de convencerlos de participar, de hacer una película y de abrirse y de sus tradiciones y lo que ellos consideran sagrado. Digamos, lo sagrado es muchas veces delicado en ese sentido, ¿no? No es algo que necesariamente se pueda compartir tan fácilmente en estos contextos. Entonces, sí se necesita un tiempo para adentrarse, para establecer un contacto con las comunidades, para ganarse la confianza y para entender un poquito de qué diablos estamos hablando y de qué queremos hablar, ¿no? Porque en realidad, pues sí son cosas que están de alguna manera alejadas de nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, en esa película fueron 4 años
y mi película actual, que bueno, ahorita está en postproducción, también fueron más o menos como 4 años de investigación. En este caso, pues bueno, en la Sierra Tarahumara, y fue un proceso, digo, fue similar de alguna manera y los dos fueron muy interesantes. Digo, aprendí mucho de que en realidad también, a pesar de que son culturas muy cercanas o relativamente están como conectadas, pues su concepción de lo sagrado y del jicuris es completamente diferente. Y nos podrías, o sea, por qué piensas que es importante rescatar estas tradiciones y compartirlas en un mundo como el nuestro? Bueno, pues, o sea, por un lado, pues como en estos fenómenos como de globalización de la cultura, de estandarización de la narrativa, ¿no? Como dicen en los tiempos de la Netflixación del cine, donde, pues sí, o sea, como que todo está en función como de la oferta y la demanda, todo está en función de la narrativa fácil, todo está en función del consumo y de la venta. Y realmente sí creo que hay una estandarización de la narrativa y de los contenidos. Entonces me parece que es muy importante, sobre todo pues digo, no, o sea, no creo que sea necesario, pero en mi caso creo que sí es muy importante tratar de buscar estas como joyas escondidas que hay en México y encontrar en lo diverso y en lo particular de las culturas cosas que podamos compartir todos y llegar a lo universal a partir de lo particular y crear reflexiones de vida a partir de culturas que sean distintas a la nuestra y de días a días diferentes de los nuestros y de maneras de comprender el universo que sean completamente distintas para valorar también no solo lo que ellos plantean, sino las posibilidades que nosotros tenemos para vivir ese día a día, ¿no? Entonces, pues sí, como te decía, yo comparto un poco de como ese hastío un poco que creo que sintió Artaud en su época del arte que había en el teatro de París de esos momentos. Yo siento a veces que me pasa lo mismo de ver Netflix ahora, ¿no? O sea, como que siento que hay un alejamiento de lo que yo siento que es como la esencia. Ok, pues creo que sería bueno ver el tráiler del sueño del Maracame para que le puedan echar un ojito a nuestros asistentes. ¿Me puedes apoyar, Armando, con la proyección o Helen? Un segundito, déjenme les comparto pantalla.
Bueno, pues Ahí se lo imaginan, ¿no? Más o menos. Pues sí, la verdad es que a mí me gustó muchísimo la ¿Cómo película se y vería 24 cuadros o a 30 cuadros por segundo? se vio muy cortado, se vio como a 3 cuadros por segundo. ¿Dónde podemos ver esta película? Híjole, pues ahorita, justamente ahorita, no es tan fácil. Está en Filmin Latino, pero no siempre está disponible. Entonces, ahorita estamos trabajando en mi productora, estamos por reabrir nuestra página y seguramente la vamos a poner ahí, pirateada. Para pasar mi película me la tengo que autopiratear porque en realidad yo no soy el dueño de la película, es la UNAM. Pero pues lo voy a hacer. Qué padre. Yo apoyo la autopiratería. Pues muy bien, pues eso. La verdad es una peli que vale mucho la pena, se las recomiendo mucho que la vean. Eh, y yo quisiera saber, tú como director de cine, ¿cómo sientes distinto o qué implica trabajar con actores naturales y con actores de escuela o entrenados? Ujú. Bueno, pues yo siento que es una elección que depende mucho del proyecto de la película, ¿no? De la naturaleza, de la estética que se tenga. Yo he trabajado con los dos y sobre todo como siento que son instrumentos distintos, ¿no? Es como que si uno fuera un óleo y el otro una acuarela, ¿no? O sea, y no es que sean mejor o peor cualitativamente uno que otro, sino que tienen características diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, un actor de escuela siempre va a poder llegar a matices mucho más sutiles en la interpretación, va a ser como de alguna manera una herramienta más maleable para llegar a la emotividad que requiere una escena o una película. Y los actores naturales evidentemente tienen ciertas limitaciones técnicas, pero dan una cosa que muchas veces los actores de escuela no pueden dar, y es que vienen ya impregnados como con una huella, ¿no? O sea, traen ya una cultura que incluso se les ve en el rostro muchas veces, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, al trabajar con un maracame verdadero, pues le aportó a la película no solo una gestualidad, no solo una voz, un canto, sino que aportó toda una cultura, toda una manera de decir las cosas, que incluso eran como, digamos, él siempre me ayudaba incluso para traducir el guión o para hacer los diálogos y todo eso, pues él siempre estaba enriqueciendo con lo que sabía. Y de la misma forma me pasó, por ejemplo, ahora en la Tarahumara, ¿no? Donde estamos rescatando una tradición que está prácticamente perdida, que es la danza de la raspa del jicuri en la Tarahumara. O sea, quedan en la actualidad como 3 chamanes nada más que hacen esa raspa. Y entonces el hecho de tú tener una de las 3 personas que quedan en el mundo que saben hacer ese ritual, porque además todos ya están bien viejitos, entonces pues te da algo como inigualable, ¿no? Te da una cosa única que nadie más hubiera podido dar. Y entonces la manera en que nosotros trabajamos fue de darles a esos personajes que ya tienen una textura única, por así decir, les dimos un taller de actuación dependiendo de sus personajes para que pudieran también entender el ABC de lo que significa pues, el lenguaje cinematográfico, la narrativa, cómo ellos tienen que entrar en una escena, cómo tienen que vivirla. Entonces, pues sí, son herramientas distintas, ¿no? Muchas veces, digo, me ha pasado que también trabajando con actores naturales, en algún momento puedes sentir frustración porque tal vez la escena le faltó emotividad o le faltó expresividad o algo así, pero también por otro lado, lo que hay que hacer en estos casos es pues también saber que las culturas tienen distintos códigos de expresión
Entonces también es una forma de respetar y de entrar en los códigos que cierta cultura tiene. Claro, También hay distintas maneras de trabajar con los actores naturales, ¿no? O sea, porque existe una forma más bresoniana, por así decir, ¿no? Lo que sea Bresson, que él consideraba como modelos a sus personajes, ¿no? Él no les quería como sacar la expresividad, sino que simplemente los utilizaba como modelos y después en el montaje creaba ya los elementos cinematográficos de emoción y narrativa, etcétera, ¿no? Un poco tomando las ideas de Eisenstein con el montaje, pero aplicadas al modelo en la actuación. Y otra manera muy distinta de tomarla es realmente pasar al actor o al actor natural, convertirlo más en actor y darle herramientas narrativas para que intente emular el trabajo de los actores más de escuela, ¿no? También son dos caminos diferentes de cómo tratar a los actores naturales. claro. Cada uno de ellos tiene un resultado muy diferente en pantalla, entonces ahí ya pues tiene que ver con, pues con cada quien, con la estética particular que busque, ¿no? Al fin de cuentas, pues es una estética. Y por ejemplo, pensando en que los temas de tus películas no son ni Reyes contra Godines, y que los tiempos de escritura de guión pues son más largos, ¿cómo haces tú para conseguir producción para ellas, como para llevarlas a cines? ¿Cuál sería la esperanza para quienes quieren hablar de lo que quieren y que les parece importante y la industria de pronto pone muros? Pues bueno, ahí empieza lo rudo, ¿no? Ahí se pone cabrón, pues pues ahora sí que hay que un poco malabarearle, ¿no? Como con pues sacar como una chambita por aquí y después pues tener el tiempo de irte a la sierra y estar unos meses allá y pues sobre todo necesitas como mucho compromiso con lo que quieres hacer, ¿no? Y pues muchas ganas de hacerlo, o sea, yo lo hago porque a mí me encanta, o sea, me encanta estar en la sierra y me encanta irme a polvear y a empulgar y a pasar como, no sé, caminar y, o sea, es como realmente lo disfruto, como el estar ahí. Entonces, para mí era como un goce, ¿no? O sea, no era como una cosa de, ay, bueno, tengo que hacer mi película, entonces, puta, pues voy a tener que sufrir estando ahí, ¿no? Y pues por otro lado, ahora sí que es como el arte de buscar becas. O sea, creo que eso es como, o sea, como directores y guionistas, pues es parte de nuestra chamba, es estar chingue y chingue y estar necios y buscando convocatorias y buscando cosas. Y digo, en el Maracame, pues, o sea, tuve suerte de tener las becas, ¿no? O sea, para la escritura de guión me dieron la de Fonca y luego desarrollo de IMCINE. Pero pues es como estar tocando las puertas, ¿no? Y ahora para la segunda, pues tuve esta beca de la Cinefundación de Cannes y de ahí me salieron varias otras, ¿no? Entonces, yo sí considero como parte esencial de mi chamba el estar pendiente de qué becas existen y cuáles agarrar, ¿no? Y estar tocando la puerta, porque pues obviamente pues no es que te las den a la primera o en el mejor de los casos sí, ¿no? Pero pues hay que estarle perseverando. Y pues también de repente pues hay que saberle alternar, ¿no? Por ejemplo, ahora pues yo produje esta peli de Fuego Negro, que es una película de género, que realmente no es como el cine que yo hago como director, pero pues le entré al quite también, ¿no? Y entonces, pues logramos venderla y entonces eso me ha permitido seguir desarrollando mis guiones y mis proyectos. Entonces, ahora sí que hay que malabarearle y hay que pues echarle muchas ganas. Para cualquier tipo de película, ¿eh? O sea, sobre todo pues los que estamos empezando y los estudiantes de cine, pues cualquier tipo de película que quieran hacer es un proceso muy similar. Ok. ¿Y cuál ha sido tu experiencia personal con el peyote? Pues
Digo, es que tengo varias. Digo, la primera vez que lo probé, las primeras veces que lo probé fue como muy fuera de ningún contexto ritual, o sea, fue con cuates medio yonkis yendo al desierto en búsqueda de aventuras psicodélicas, ¿no? Como habíamos visto en películas que nos gustan. Pero después de eso, pues ya descubrí este aspecto ritual que tiene el Hikuri y bueno, pues les voy a contar dos anécdotas que son muy diferentes, una con los Raramuri y otra con los Huicholes, porque eso ayuda como a, digamos, a abrir un poco el espectro de lo que podemos decir que es el peyote o el Hikuri, ¿no? O sea, porque no necesariamente en todos los contextos es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, a mí me impresionó mucho porque el ritual del Hikuri es un ritual es casi como muy esotérico, muy hermético, porque incluso dentro de la misma cultura rarámuri, porque la mayoría de gente le tiene mucho miedo. Le tiene miedo porque se considera un espíritu. El Hikuri, más allá de ser una planta, es un espíritu. Y este espíritu, así como te puede dar dones y te puede ayudar, también te puede robar el alma. Para los Raramuri, los hombres tenemos 3 almas y las mujeres tienen 4 almas. Entonces, si uno no sigue como los rituales, así paso por paso todos los protocolos, el espíritu te puede robar un alma y entonces puedes enloquecer. Y entonces, bueno, cuando yo participé en ese ritual, sorprendente para mí, me di cuenta de que ellos no toman el jicuri antes del ritual, como lo hacen los huicholes, ¿no? O sea, digamos, el ritual no es que estén en un estado de embellotamiento, sino que el estado se logra, es un trance a partir de la danza, solamente de la danza y de la invocación del espíritu. Y eso simple hecho ya da pues toda la apertura para el ritual, que ellos además consideran un espacio onírico donde sucede el acto curativo, o sea, puede ser curativo o puede ser que el espíritu te dé algún don o algún poder. Entonces, es al final de la ceremonia donde toman, pero es tan solo un pequeño traguito de gin. Es como si estuviera disuelto. O sea, realmente muchos antropólogos y mucha gente dice que no logran o no llegan como a un estado de alucinación con las cantidades que se consumen. Entonces, ahí es donde me di cuenta que es una manera completamente distinta de considerarlo y es más que nada la invocación a un espíritu y la danza lo que hace entrar como a este estado alterado de conciencia. O sea, casi como un placebo. No sé si placebo sería como una manera de occidentalizarlo un poco. Sí, lo es absolutamente. Podríamos decir que sí, pero también pues es como una manera distinta de comulgar con los espíritus, por así decir. Y luego, por ejemplo, en la versión wixárika, en la versión huichol, ellos son como mucho más dentro de su cultura. Hay muchos maracames que son los chamanes del peyote. O sea, normalmente en cada comunidad hay por lo menos 10, o sea, hay muchos. Y el consumo del peyote es generalizado. O sea, básicamente toda la familia lo puede consumir. O sea, incluso algunos niñitos lo llegan a probar. Pero bueno, el chiste es que cuando van a la peregrinación a Wirikuta, que es como su peregrinación sagrada, van desde sus comunidades hasta el desierto de San Luis Potosí, donde crece el jicuri, y van en un grupo que se llaman los jicareros. Los jicareros son, por definición, las jícaras son como, pues tal cual, unas jicaritas que parecen de artesanía, con chaquiras y con algunos elementos, y cada una de esas jícaras representa un dios. Entonces, para ellos, la peregrinación primordial fue cuando nacieron los dioses del mar en Tatey Jaramara, que así se llama la diosa mar para ellos. Nacieron de ahí y se fueron a peregrinar por primera vez buscando el jicuri a Wirikuta. Entonces, ahí iban, pues, varios de los venados y la madre tierra y la madre águila. Entonces,
cada uno de los que va a participar lleva una jícara y representa a una deidad. Entonces, digamos, esta representación es como revivir por medio del ritual esta peregrinación mítica. Y antes de entrar al desierto, tienen que hacer una serie de rituales como para purificarse y entrar como en una codificación de lo sagrado para poder entrar a este ritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen una ceremonia que es muy divertida donde se ponen de acuerdo para cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Entonces, todos los que van, que serán unas 30 personas o más, dependiendo, se ponen de acuerdo y alguien anota y entonces dicen, a ver, entonces, el desierto, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar mar. Ok, y las piedras se van a llamar peces. Y los peyotes, pues van a ser los tiburones. Ok, y están toda la noche poniéndole nombres a las cosas y además de eso, también hacen como un ritual donde tienen que hacer como en un mecatito, tienen que hacer un nudito por cada relación extramatrimonial que tuvieron en ese año, ¿no? Y entonces, pues digamos que hacen los nuditos y tienen que hacer una confesión pública donde pues se dice, no, pues compadre, pues me acosté con tu esposa y la esposa, no, pues comadre, yo estuve con tu esposo y entonces tienen que hacer como una serie de confesiones que si no pasan, entonces eso puede derivar en un estado de locura en el momento en el que se come el jicuri. Entonces digamos que todo esto, o sea, uno es purificación, otro es establecer un código de lo sagrado con este lenguaje nuevo y entonces una vez ya teniendo esas dos cosas, estos dioses que traen las jícaras y traen el lenguaje sagrado, están listos para comulgar con el jicuri y recibir los mensajes que les tiene que dar los venados, digamos que les van a enseñar a cantar, les van a enseñar a curar y les van a enseñar su camino de vida en general. Y entonces es curioso saber que este lenguaje sagrado se queda activo durante todo el año entre el grupo de jicareros. Entonces, digamos, digo, no del diario, pero en cada festividad que hacen se van a estar comunicando en su idioma secreto para que nadie más los entienda. Y entonces, digamos, es todo como un protocolo para entrar en un mundo ritual y poder recibir las verdades y entrar en este estado de conciencia que da el ritual. Y entonces, por eso yo quise como titular esta plática como cine y peyote, porque para mí el peyote es más que el consumo de una planta, tiene que ver con un estado de conciencia que se adquiere por medio de un ritual. Y para mí el cine es un estado de conciencia también. Una película te debe llevar a un cierto estado de conciencia y de alguna manera esto es lo que decía Antonin Artaud, ¿no? Él decía que el cine no sirve para contar historias, sino que sirve para revelar los secretos de la conciencia humana. Entonces, por ahí es que a mí me latió esta onda del cine y el peyote. Guau, pues qué interesante y qué hermoso poder tener acceso a estas historias. Y bueno, creo que ya se nos va acabando la hora y quisiera como abrir micrófonos, si el público tiene alguna pregunta, que te la pueda hacer. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta que le quiera hacer a nuestro invitado. Igual y que levanten la mano o nada más que abran su micro. Ah, Natalia de la Garza levantó la mano. A ver. Sí, bueno, hola primero, Federico. La, No sé, ahorita me surgió la duda de por qué el cine, porque, bueno, hablando de Artaud, pues sé que tiene que ver más con el teatro y, pues sí, o sea, la presencia en escena, ¿no? Entonces, me gustaría como preguntarte el por qué el cine, por qué mostrar como toda tu ideología, o sea, todo tu bagaje en el cine y no en algún otro arte. Digo, no es que esté mal, ¿no? Nada más me surgió la curiosidad. uh-huh.
Bueno, lo que pasa es que los escritos como estéticos más fuertes de Artaud son, para mí es el teatro y su doble, y cuando él vino a México pues traía mucha, todavía la onda del teatro, pero él también escribió mucho sobre cine. Tiene un libro que se llama El Cine. Y además él fue actor de cine, ¿no? Él estuvo en películas como muy clásicas de su época. Estuvo en Napoleón de Abel Gance, estuvo en Juana de Arco de Dreyer, que muy probablemente hayan visto. Y, y en realidad para mí es casi se puede, o sea, es como una extensión, ¿no? Lo que él dice del teatro es para mí como lo que en realidad se refiere mucho a las artes en general. Y creo que es como fácil como expander esos principios del teatro al cine. Digo, muchas veces, por ejemplo, él habla del espacio y creo que en el cine también se le tendría que sumar el tiempo. Digo, en el teatro también hay tiempo, ¿no? Pero él es mucho más clavado con la dinámica del espacio. Pero creo que como sus premisas estéticas aplican en general para cualquier arte, incluso siento que él ha tenido mucha influencia en el cine occidental y hay mucho cine y en general arte que han tenido una influencia muy directa del cine de Artaud. Si bien no necesariamente en esta parte sagrada, sino como, digamos, el Artaud del manicomio, que es también el que muchos toman, también se volvió como, bueno, él siempre fue muy provocador, ¿no? Pero después ya se liga mucho como a la escatología y como a toda esta parte que también es muy interesante de él, ¿no? De la caca y los mocos y todo eso. Pero bueno, creo que sí se pueden como hacer una extensión de las premisas del teatro a las artes en general. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, vamos a ver quién levanta la manita. Truco. Yo tengo una pregunta. Hola, Alexa. En cuanto al cine que se está presentando y esta relación con Artaud del Teatro de la Crueldad y todo ese seguimiento que dio en el cine para futuro, ¿cómo ves que de lo que está sucediendo en el cine hoy en día con, pues sí, con estas nuevas tendencias que se nos está dando, que todo se está presentando en streaming, que todo ya es o modelo híbrido o pues sí, que el cine se está adaptando a una nueva época acorde a la pandemia? ¿Cómo ves esa relación junto con pues el cine que maneja Artaud? Ay, perdón, no te entendí exactamente a qué te refieres. Sí, en cuanto al lenguaje que Artaud maneja en su cine, anteriormente, ¿cómo ves que si esto se está manejando actualmente ya en nuestro cine y en nuestros espectáculos y en nuestro teatro? ¿Si hay como un retorno a eso que él estaba haciendo? O sea, yo creo que hay muchas películas que yo siento que tienen como un toque artodiano. Digamos, parte de la expresividad que él propone, pues es como esta, como expresión de muy sensorial y muy emocional, también un poco hacia el shock, ¿no? Y ese fue más el segundo Artaud, el que está en el manicomio, pero ya estaba la semilla de eso desde los manifiestos de la crueldad, ¿no? Que justamente él habla de eso, de esta expresividad de las fuerzas naturales que no necesariamente son benevolentes, sino que, por ejemplo, él habla de la peste, ¿no? Y cómo la peste logra sacudir a la humanidad y sacar tanto lo peor como lo mejor, ¿no? Creo que eso, hablando de la pandemia, como decías, creo que eso aplica casi al pie de la letra lo que él dijo, porque en estos meses que llevamos aquí, pues tal cual, o sea, este hacinamiento, el encierro, el confinamiento, pues nos han hecho sacar lo mejor y lo peor. Y en este sentido de esas experiencias límites que son
más allá, no tanto intelectuales, sino muy emocionales y sensoriales. Creo que hay muchas películas que siguen esa línea. Hay muchas cosas que yo he visto y que siento que tienen como una, tal cual como una semilla artodiana. Por ejemplo, acabo de ver una película que se llama Luz Eterna de Gaspar Noé y que se me hace que tiene como este componente como de la crueldad. Incluso él siento que él es hasta cruel con el pobre espectador que sales de ahí completamente mal viajado. Pero, eh, pero creo que muchas veces los que han tomado este lado de Artaud han olvidado el lado de lo sagrado que él tenía, ¿no? Que al fin y al cabo cualquier experiencia humana al final nos va a llevar a lo sagrado y el teatro es en sí una forma de comunión con lo sagrado, aunque sea a veces por la vía del, pues como del sangoloteo o del shock casi casi, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, de hecho sí. Muchas gracias. Y nada. Pues muchísimas gracias. No sé si haya otra pregunta del público y si no, pues ya vamos a ir cerrando con esta charla. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias, Federico, y pues nada, quisiera como cierre también decir que, que estamos haciendo una invitación a todos los estudiantes de la Universidad de la Comunicación para que se unan al equipo de la MIC, que puedan liberar su servicio social con nosotros, ayudándonos a organizar la muestra de cine en Oaxaca. Tendremos muchos más conversatorios como el que tuvimos hoy con directores súper talentosos, mexicanos, alemanes, y estaremos proyectando en varias ciudades de aquí de México y también de Alemania. La verdad es que me gustó mucho escucharte. Creo que podemos aprender muchísimo más de las tradiciones y también de posturas estéticas quizá controvertidas, ¿no? O sea, a veces no es tan fácil eh, mirar al cine como algo más que entretenimiento, pero creo que es muy importante. Y bueno, habrá películas como Luz Eterna o como algunas de Jodorowsky con las cuales tengo mucho conflicto, pero que siempre es interesante ver, ¿no? Porque provocan cosas y nos hacen saltar un poco del lugar en el que estamos cómodos. Y creo que eso es importante. No solamente saltar de lugar porque, o sea, no solamente a través de una película, pero incluso creo que el encuentro que tú tuviste como artista con los pueblos originarios también te hizo saltar de lugar y se crean cosas y se abre la conversación y creo que eso es súper importante para empezar a rotar un poco la forma en que la sociedad se vincula, ¿no? Cómo nos vinculamos unos con otros y pues estas experiencias límite creo que son importantes para el crecimiento tanto individual como social. Y pues bueno, les agradezco mucho a todos les asistentes, les participantes. La verdad fue un gusto tenerte aquí y espero que te tengamos más adelante en otras charlas de la MIC TV. Y, y bueno, pues agradecer muchísimo a la Universidad de la Comunicación, mencionar también que pues están ofreciendo programas de maestría en cine documental o en escritura de guión, tienen la licenciatura en cine, una plantilla bien interesante y bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, no sé si quieras agregar algo, Fede. Y bueno, pues agradecer a todos ustedes, desearles mucha suerte en la MIC y muchas gracias también a la Universidad de la Comunicación. Y nada más quisiera para cerrar la plática leer una última cita de Artaud que dice así: se comprende la adoración de ciertas tribus de indios de México por el peyote, que no maravilla los ojos como el vocabulario europeo. Hacemos creer a México para estar seguros de
por medio de él se salta por encima del bien, que exige milenios para crear Fede, te voy a interrumpir. volver el espíritu a sus padres y huir de los actos. ¿Nos la puedes volver a leer? Es que hubo un problema en el audio. ¿Sí? Porque bienvenido al mundo Zoom. A ver, si quieres hacemos pruebita. Si quieres, silénciate y te vuelves a encender. A ver qué pasa. A ver, habla. No, te escucho súper mal. ¿Quieres mandármela por WhatsApp si la leo? No te oigo. No te escucho nada. ¿Quieres mandármela por mensaje y la puedo leer? Ok. Se queda en el aire. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues problemas técnicos de la modernidad. Nos quedamos picados, dice Natalia. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y les deseo un excelente fin de semana. Que descansen. Adiós.